Siempre, por favor, hágame recordar, a veces uno viene medio distraído, ¿no? Sale una clase, entra otra clase y no, como que se mueve, bueno. Bien, muchas gracias. Siempre hagan recordar eso al profesor, profe, grave, grave. Bien, 3, 2, 1, grabando, vamos por acá. Necesidades humanas y luego una partecita de presupuesto familiar. Bien, este es un tema ya, no lo que vamos a desarrollar ahorita, pero más o menos te estoy mostrando ya la pirámide de Maslow, ¿no? Nivel 1, 2, 3, 4 y 5, que lo vamos a desarrollar por aquí, que lo vamos a desarrollar más adelante. No, ahí está Maslow, se me está escapando, ahí está Maslow. Ya un poquito de la teoría, pero preferí presentarte, ¿no? O en la introducción de la gráfica de Maslow, ¿ya? Bien, primero hablemos de las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades es la carencia o falta de algo. ¿Y quién lo percibe? Lo perciben los sentidos. Nuestros sentidos perciben las necesidades. Por ejemplo, no sé si ustedes se habrán percatado, pero en esta semana, el gringo, o sea, el sol ha estado molestando más fuerte, ¿no? No hoy, no ayer, porque está medio nublado, pero ha estado molestando el lunes, el martes, ¿no? Un calor fuerte, ¿no? De noche también. Entonces, hay una necesidad de qué, profesor. ¿Cómo percibimos el calor? A través del cuerpo, profesor, ¿no? Se incrementa el calor corporal. Sí, eso es importante, ¿no? Entonces, la ducha. ¿El ducharse es una necesidad? Sí, profesor. ¿Dónde se percibe? En el calor corporal, en la transpiración, en el malestar que causa tener calor. Bien. ¿Qué podemos decir sobre eso? Que la necesidad es la carencia o falta de algo que es percibido por nuestros sentidos. ¿Y qué se aúna? El deseo por querer satisfacer esa necesidad. Cuando el ser humano experimenta una necesidad, ¿no? Se dice que está en desequilibrio. Y hay un impulso para estar en el equilibrio, para lograr el equilibrio. Entonces, si la necesidad es la carencia o falta de algo que nos logra poner en desequilibrio, el impulso por lograr de nuevo el equilibrio parcial es la búsqueda de satisfacción de una necesidad. Entonces, cuando se habla de necesidad, entonces también se tendría que hablar de ese impulso del hombre, de querer satisfacer las necesidades. Entonces, ¿qué es una necesidad? Es la falta de algo unida al deseo por obtenerla. Es decir, una necesidad es algo que no tengo y que quiero conseguir, ¿no? No sé si te habrán visto, generalmente los flaquitos, ¿no? Tremendo calor, pero no transpiran ni una gotita, ¿no? Claro, si se transpiran una gotita se deshidratan y pueden fallecer. Es una broma, ¿no? Y tan más fresco, lo agarras fresco, frío, un poquito más ya para el otro lado. En cambio, los gorditos, como quien le habla, ¿no? Ni bien sale el sol, comienza a transpirar, comienza ¿no? a sentirse incómodo. Entonces, eso es una necesidad, pues, ¿no? El calor corporal, ¿y en qué pienso? Pues en mi ducha, el agua helada que debo, ¿no? tomar, etcétera, etcétera. Entonces, necesidad, siempre va a haber un impulso, el querer lograr satisfacer la necesidad, ¿ya? Muy bien. Y tenemos innumerables necesidades, ¿no? Innumerables necesidades tiene el hombre y la mujer. Muy bien. Etapas de satisfacción de una necesidad. Muy bien. Para llegar a satisfacer una necesidad, seguimos con todo un proceso. Ese proceso es ordenado, pero nosotros somos seres humanos satisfactores de necesidad. Esa es la razón de ser. Recuerden que la economía como ciencia tiene una definición que habla de las necesidades, ¿sí o no? ¿Qué dice la ciencia económica? La ciencia social que estudia cómo la sociedad debe de administrar sus recursos escasos para poder satisfacer las necesidades ilimitadas. Entonces, ni bien abrimos los ojos, somos seres satisfactores de necesidades. A diario buscamos eso, jóvenes. Personas que madrugan, que buscan en el fondo satisfacer sus necesidades. Yo estoy aquí, una charla de economía. En el fondo, ¿qué busco? Obtener un ingreso para poder satisfacer mis necesidades, ¿no? Muy bien, entonces, somos unos satisfactores de necesidad, pero como lo hacemos día a día, ya no nos percatamos de esa etapa, que son clarísimas, ¿ah? ¿Cuáles son las etapas clarísimas para poder satisfacer una necesidad? Uno, la sensación penosa.
Profesor, ¿y qué es la sensación penosa? La sensación penosa es la falta o carencia de algo. Por ejemplo, si esta clase hubiese sido a la hora del bitute, como dice la canción criolla, ¿no? A las 12 del día, a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, y te mostraban un plato así, profe, ni aunque me muestre un plato así, a las 12, una, ya estoy así, hambriento, profesor. Claro, porque nos estamos acostumbrados a comer a esa hora, ¿no? ¿No? 1:15 ya no perdonamos, ya, ¿no? Cierro mi force, profe, ¿no? O estoy comiendo y escuchando la clase. Eso es. La sensación penosa, ¿dónde se siente? Se percibe en los sentidos generalmente, ¿no? El hambre, profesor, en la salivación, ¿no? En el burbujeo de mi estómago, porque el ácido clorhídrico ya se está segregando, ¿no? El estómago sabe cuándo recibe alimentos, ¿no? El frío en la piel, profesor, y el calor también, ¿no? En el cuerpo. Así es. El sueño en el cansancio de los ojos y de los músculos. Muy bien. ¿Y qué viene cuando tengo esa sensación penosa? Pues viene la satisfacción. El hombre busca satisfacer necesidades y viene el deseo, ¿eh? El deseo. ¿Qué es el deseo? La representación mental precisa de todo aquello que nos falta. O sea, si tenemos hambre, el hambre es la sensación penosa, ¿no? Y eso es la sensación penosa, esa es la necesidad, ¿no? Y el deseo es la representación mental. Entonces, generalmente, esa representación mental es algo psicológico, ¿no? O sea, si tenemos hambre, entonces, ¿en qué pensamos? No vas a pensar en el ex que te hizo sufrir, ¿no? ¿En qué vas a pensar, profesor? Voy a pensar en mi plato favorito. Y creo que todos coincidimos que en algún momento el plato favorito, en verano al menos, es este ceviche, ¿no? Con chicharrones de mixtos, ¿no? Su salsa criolla, profesor, sí, ¿no? Una jalea, puede ser un combinado, un trío, eso es. Si te has imaginado esto y en la medida posible puedes comprarlo o prepararlo, ya estás llegando a la tercera etapa, el esfuerzo físico o el trabajo. ¿Nos captan la idea? Son 3 etapas, ¿no? Claro, profesor. Y la cuarta etapa es cuando mamá o papá te dice, hijo, siéntate en la mesa, hora de almorzar, viene la satisfacción. O sea, el plato ya está en mesa con los cubiertos correspondientes y comenzamos a consumir, ¿no? Entonces, la satisfacción mediante la utilización del bien o el servicio, el consumo, el bien deseado. Entonces, son etapas, ¿no? Primero es la necesidad, que es algo fisiológico, ¿no? Fisiológico, algo corporal, ¿no? Luego viene el impulso por querer satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces ahí tu cerebro comienza a funcionar, tus neuronas comienzan a pensar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya, el arroz con pollo, el lomo saltado, ¿no? O el ponchito, o de repente la frazada para calentarme, ¿no? O una bebida helada, o un baño, o un chupete un marciano. Ahí está el impulso, ¿no? Luego viene, ¿qué cosa? Las acciones, que vendría a ser el esfuerzo físico, ¿no? Y luego la satisfacción, que vendría a ser ya el uso, el consumo del bien. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Preguntas. Y esas son las etapas, ¿no? Por la cual pasamos, solamente no lo percibimos porque es rápido, ¿no? Es rápido. Tengo hambre, me paro, saco un pan y ¡pum! Ya está. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el impulso, ¿por qué, profesor? Porque siempre buscamos restablecer ese equilibrio parcial, ¿no? Cuando se satisface una necesidad, llega un equilibrio parcial. ¿Por qué? Porque las necesidades vuelven a aparecer, nunca se extinguen para siempre. Tengo hambre, muy bien, terminamos el plato, ya estamos satisfechos, quizás hoy ya no podamos comer, pero mañana hay hambre de nuevo. Tengo frío, muy bien, nos tapamos y luego nos destapamos y volvemos a tener frío. Tengo calor, nos duchamos, pero luego volvemos a tener calor. Bien, ahora vamos a continuar. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Primarias, llama también biológicas, secundarias, sociales,
terciarias, superfluas. Clasificación de las necesidades primarias, biológicas, llamado también vitales, secundarias o sociales, llamado también complementarias, porque complementan a las primarias, ¿no? Y terciarias o superfluas, también le dicen suntuarias. ¿Ya? Entonces, ese es el orden de las necesidades, ¿no? Normalmente se supone que en la economía los seres humanos somos racionales. ¿Y qué implica que seamos racionales? Que vamos a satisfacer las necesidades en un orden, ¿no? De primer nivel, de segundo nivel y tercer nivel. Esa es la racionalidad. O sea, primero es la alimentación. Primero llenamos la refrigeradora, ¿no, profesor? Sí. O sea, primero compramos alimentos. Ya después compramos un videojuego, ¿no? Una consola de, no sé, Xbox o Nintendo, ¿no? Y después ya compraríamos un Ferrari si es que alcanza, ¿no? Pero no vamos a comprar un Ferrari primero y luego vamos a ver si vamos a comer hoy o mañana. Generalmente somos racionales, entonces vamos a tener que satisfacer necesidades primarias de primer orden, ¿no? Biológicas o vitales. A ver, ¿qué dice la teoría aquí? La teoría nos dice que una necesidad primaria son aquellas indispensables para la subsistencia del ser humano. Profesor, subsistencia para el ser humano, ¿qué significa esto? Que si nosotros nos prohibimos de comer o nos prohibimos de satisfacer necesidades primarias, ponemos en riesgo nuestra vida. Ejemplo, comer, beber, vestirse, vivienda, el descanso, ¿no? La salud, que es importante también, ¿no? Para mantener la vida, ¿no? Y también para la procreación y perpetuidad de la raza humana, ¿no? El sexo para la procreación. Eso es una necesidad primaria. Las secundarias, complementarias o sociales son aquellas necesidades de segundo orden, ¿no? Que van a buscar complementar las de primero, las primarias. Por ejemplo, ya tenemos satisfechas necesidades primarias. Ya hay alimentación, ya hay buena salud, ya hay un hogar, vivienda, ya hay calzado, vestidos, ropa, ¿no? Hay un descanso. Entonces, queremos crecer como persona, en familia, en la sociedad. Entonces viene la educación, ¿eh? La educación, la cultura, el deporte, el entretenimiento, el esparcimiento en familia, ¿no? Esas son las necesidades secundarias. Aquellas de las que el ser humano podría prescindir, claro. No estudio, y si no estudio no muero, claro que sí. Pero algunas se convierten en exigibles en la educación, por ejemplo, ¿no? Si no estudio no muero, pero la ley me obliga a estudiar. La educación es obligatoria, dice la Constitución, en el nivel primario, secundario y terciario. Entonces, las necesidades secundarias son aquellas al que el ser humano podría prescindir. O sea, podría no hacerlo, ¿no? Pero si lo hace, su satisfacción depende del nivel socioeconómico y cultural. Muy bien. Y las terciarias, las suntuarias, ¿no? Las superfluas, que se buscan satisfacer necesidades, ¿no? Para, por ejemplo, satisfacer la vanidad, ¿no? El egocentrismo. Ejemplo, ¿no? Autos deportivos caros como el que están mirando, ¿no? Joyas, relojes, ¿no? Las que están robando en San Isidro, Miraflores. Claro, ¿por qué roban esos relojes? Porque ese reloj es Rolex y no baja de 15.000, 20.000 dólares. Entonces, eso es algo suntuario. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo hago la pregunta, ¿ya? Comprar un seguro de vida es satisfacer necesidades primarias, secundarias o terciarias. Comprar un seguro de vida. Profesor, un seguro de vida o un seguro contra el cáncer. Si no lo compro, ¿estoy destinado a fallecer? No, no, profesor. Entonces, no es primario, ¿no? No es primario. Eh, Ahora, si un obrero que percibe 930 soles y tiene dos hijos que alimentar y compra un seguro de vida,
porque la señorita que le vendió fue muy amable, se dejó, eh, entre comillas, seducir por su buena labia, presentación. Pregunto, ¿qué tipo de necesidad estaría cubriendo este obrero que gana 230 soles y tiene dos hijos? Al comprar un seguro de vida, ¿no? Y que mensualmente tiene que abonar 180 soles, 220 soles. Secundario, o sería terciario para él. Terciario, ¿no, profesor? 930 soles, gana un sueldo mínimo, y pagar un seguro de vida, profesor, ¿no? Es algo superfluo para su situación, ¿sí o no? Sí o no, ya. Entonces, hay que tomar en cuenta ese concepto, ¿no? Esa, ¿cómo podría decirlo? En los exámenes de admisión son DECO, ¿no? Entonces habría que ver el contexto de la pregunta. Una pregunta así, ¿no? Un hincha de la selección peruana que trabaja para el Estado y tiene una bodega, al enterarse que la selección va a jugar en el Mundial Rusia 2018, ¿no? Pide un crédito al banco para complementar su bolsa de viajes y se va a la selección. Entonces, ¿qué tipo de necesidad estaría satisfaciendo? Como muchas familias han vendido autos, han empeñado la casa para ver la selección. Profesor, dice es terciario, ¿no, profesor? Es terciario, ¿no? Terciario. Muy bien. Entonces, hay que ver el contexto de la pregunta, ¿no? Vino examen de admisión San Marcos, recuerdo. Un papá que gana 1.000 soles al mes, ¿no? Tiene dos hijos y paga colegio, ¿ya? Paga alimentación y lo que le sobra es para comprar una joya a su hija. Entonces la pregunta es, si gana 1.000 soles y tiene dos hijos, pensión en los hijos, entonces la educación es secundario, la alimentación primaria, y en ese contexto lo que le sobra, la diferencia para pagar, profesor, eso ya lo hace terciario, ¿no? Muy bien. Entonces hay que ver los contextos siempre, ¿ya? Bien, continuamos. Vamos a continuar. Características de las necesidades, ya esto hay que tener bien en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bien, ataquémoslo uno, son inherentes. Inherentes porque somos seres que siempre buscamos satisfacer necesidades. Incluso no nacemos y ya somos una necesidad para los padres, ¿no? ¿No? De repente mamá le dice a papá, Pepe Lucho, siéntete en el sofá porque si te voy a una noticia que te puedes caer. Dime, así nomás, vas a ser padre y papá, pum, cae. Entonces no lo puede creer por la emoción, ¿no? El primer hijo, la primera hija que viene, ¿no? ¿Qué habrá sentido el papá, no? Si eres el número uno. ¿O qué habrá sentido mamá? El llanto viene primero, ¿no? Y luego el no creer, ¿no? De verdad, ¿y dónde está el test de embarazo? Y papá sale a la farmacia y se trae 20 test de embarazo. Y todos son positivos. No cree, ¿no? Entonces vamos a hacernos el examen de sangre. Y ya está gastando, ¿no, profesor? Sí. Y luego vienen los pañales, la cuna y los juguetes y el colegio inicial, primaria, secundaria, universidad. Uf. Las necesidades son inherentes al ser humano, ¿no? Dos, son infinitas. Infinitas en número, porque siempre van a aparecer nuevas formas de satisfacer necesidades. Y hacemos como ejemplo papá y mamá joven, tiene el primer hijo. Claro, dice, ya vamos a descansar porque ya compramos su cuna, ya, bueno, ya no vamos a gastar más. Falso, ¿no? Viene el inicial, viene la lista del inicial. Un cilindro de goma pide la maestra, ¿no? 50.000 hojas. ¿Qué harán con él, no?
luego viene la primaria, luego la secundaria, luego viene la universidad, y luego viene el matrimonio de la hija o el hijo, y luego vienen los nietos, profe, ¿no? Sí, no, no. Y luego viene la educación de los nietos. O sea, al final las necesidades no van a terminar, ¿no? Infinitas en número. Y siempre se compara, ¿no? En mi generación no era así, ¿no? La abuela viene, oye, que tú no lavas los pañales, no, es pañal desechable. Abuela, eso ya pasó hace tiempo ya. No, es que antes las necesidades se te hacían con pañales, hay que lavar, ahora es desechable, ¿ve? Siempre aparecen nuevas necesidades. Dentro de poco, me imagino que esos pañales desechables va a ser en historia, ahora saldrán otra generación de pañales, ¿no? Y así. La clase era, ¿cómo era, profe? Era física, ¿no? Era presencial. Ahora la clase a través de las cámaras, a través del internet, la clase online se queda. Y después va a venir la clase tipo homogramas, ¿no? Donde el maestro está presente, ¿no? Porque él ha hecho una teletransportación. Profe, está hablando tonterías. Eso es así, hijo, la ciencia avanza y como las sociedades avanzan, se van creando nuevas necesidades. Por eso son infinitas en número. El hombre más rico del planeta, ¿quién es? ¿Lo conocen? ¿Quién es el hombre más rico del planeta? El que te quiere sacar a dónde? De la Tierra, ¿sí o no? ¿Nos quiere llevar a dónde? Al espacio. Profe, ese fue mi ex, me prometió eso. Jeff Bezos, claro. ¿Y Jeff Bezos qué está pensando hacer? ¿Qué está promoviendo? Su empresa, ¿no? De turismo aeroespacial. Profe, y si realmente sale su turbina, ese motor que está buscando acelerar, ¿no? Y sacar al cohete hacia la atmósfera y traerlo también con total seguridad, pues todos se van a animar a subir al camión de Jeff Bezos y dar vueltas a la Tierra. ¿Te imaginas dar vuelta a la Tierra? Lo emocionante que es cuando te diga Jeff Bezos, ah, no, abrochen los cinturones porque estamos pasando por París. Y ves unos puntitos con luces encendidas, ¿no? La ciudad que no duerme. Muy bien, tengan cuidado porque estamos pasando por Rusia. Ponen chaleco antibalas. ¿No? Saluden que está la muralla china. Dice que la muralla china se ve del espacio, ¿no? Y ya amaneció ya. Y estamos en cuanto, hablando de minutos, jóvenes. Y ya estamos en la selva. Y todo verde, si es que está, ¿no? Si no hay nubes. ¿No? Y quiero ver la Antártida. Todo hielo. Y ya hay turismo espacial, jóvenes. ¿Y quién va? Los ricos. Pero son nuevas necesidades que están creando. Por eso son infinitas en número. Tres, son limitadas en su capacidad. ¿Y por qué son limitadas en su capacidad? Por el propio organismo del hombre y la mujer. A ver, hago una pregunta y quiero que respondan. Quiero que sean sinceras las chicas. Si tienen mucha sed, ¿cuántos vasos de agua fría se toman? Con mucha sed. Las señoritas primero. Vasos normales, ¿ah? Esos no vasos chop de cerveza, no. Vasos normales. Dos vasos llenos. Muy bien. Dos o tres, ¿sí o no? Sí, más o menos yo calculo cuando mi hermana toma dos o tres. Más de tres no va, ¿no? Y los varones, los vikingos, los garganta de lata, cuando tienen sed, ¿cuántos vasos toman? Profe, después de jugar fulbito viene el fulvazo, ¿no? Muy bien, dos, tres. ¿Y por qué no tomas un cilindro de gaseosa? Ah, profesor, porque quien le pone el límite a una necesidad es el propio organismo. ¿Ha entendido? Si tenemos mucha calor, ¿la calor o el calor? Bueno, ya, si tenemos la necesidad de bañarnos, ¿cuántos minutos te refrescas en la ducha? Tú no me decís, profe, yo estoy 5 horas parado en la ducha, bajo el agua. Ya me imagino cuánto agua debes pagar, ¿no? Y sales como abuelito, arrugadito, ¿sí o no? Claro, profesor. A lo mucho 10, 15 minutos, ¿no? Porque ya luego hace frío, ¿sí o no? La cabeza se enfría, ¿no? Estás pensando, ¿no? Vas a salir temblando. Claro. ¿Quién le pone ese límite? El cuerpo humano. Cuando tienes frío, ¿con cuántas chompas te tapas? O cuando estás en invierno, ¿no? Y tienes frío, ¿cuántos tigres duermen contigo? Porfa, lo mucho un tigre, porque dos tigres ya me da calor, pesan mucho. ¿Quién le pone límite a esa necesidad? El cuerpo.
el cuerpo, ¿no? Por eso se llama limitada su capacidad. Toda necesidad disminuye a medida que se satisface. Eso es verdad. Y aquí aparecen dos leyes, ¿no? La ley de Gosen, porque el deseo disminuye a medida que uno satisface necesidades. Claro, profesor, ¿por qué me dice 2 vasos o 3 vasos? Porque el primer vaso, como que estamos semisatisfechos. El segundo vaso, repleta, colmada. Y los varones, 3 vasos o 2 vasos y medio, ¿no? También podemos hablar de la utilidad marginal decreciente, que lo vamos en los siguientes PPTs. Pregunta 3, 4. A ver, característica 4. Tienden a fijarse. Cuando tienden a fijarse es que las necesidades se hacen costumbre, ya forman parte de nosotros. Y yo sé muy bien que tú estás escuchando la clase, estás viendo el PPT, pero en tu mano derecha o izquierda hay un aparatito. ¿Cómo se llama ese aparatito? Celular. Y el celular se ha fijado en el tiempo. Se le ha hecho costumbre a las personas. ¿O me equivoco? Yo veo que hombres y varones están caminando por las calles y sabes que viene la moto lineal, te va a ranchar, pero sigues usando el celular en plena calle. No. Veo que el celular se lo llevas a la ducha también. Profe, para el TikTok, no, 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 es porque se ha pegado, se ha hecho, forma parte de nuestras vidas. Y muchas personas tenemos diferentes costumbres. Los abuelitos, por ejemplo, los muy abuelitos, ¿no? Los de 70, 80 años que todavía pueden movilizarse, su costumbre es leer las noticias. Y cuando ellos leen noticias, tú le das la tablet, no saben usarla, ¿no? ¿Qué prefieren? El periódico, porque toda su vida han leído periódico. Han visto que los días domingos los abuelitos salen a comprar pan temprano y luego compran el periódico. Algunos compran El Ojo, porque El Ojo se le ha hecho costumbre. Otros compran El Comercio. Otros compran La República. Otros abuelitos un poquito ya más pícaros compran el Chuculún, pero al final compran y compran siempre. ¿Por qué? Porque se le ha hecho costumbre, se le ha fijado en el tiempo. Bien. Siguiente. Varía en intensidad. ¿Qué significa que varía en intensidad? Que la premura, la intensidad, el ímpetu por satisfacer una necesidad es más fuerte a veces o menos intensa en otras ocasiones. Por ejemplo, el examen es el sábado y los que están en el repaso avanzado tienen una intensidad por estudiar, amanecidas, maratones de madrugada, pero pasando el examen de admisión, baja la intensidad. En verano, la intensidad por ducharse es alta, ¿sí o no? Profe, no perdono ni un día en verano me baño todos los días. Y en invierno, ahí sí una vez a la semana, profesor. Ese es, ¿no? Que varía en intensidad. La sexta característica es que satisfacer necesidades la puedo hacer de diferentes maneras. O sea, varios caminos llegan a Roma, dicen, ¿no? O sea, si yo tengo que satisfacer una necesidad, la puedo hacer de diferentes formas, por diferentes caminos. Por ejemplo, vamos a ver, ¿ya? El domingo sales a correr, ¿ya? Sales a correr, te das tus 20 vueltitas al parque, regresas a casa, ¿no? Y te das cuenta que tienes unos 10 solcitos en el bolsillo. Y las bodegas están abiertas ya. Muy bien, tienes una sed implacable. La pregunta es, ¿cómo satisfaces esa necesidad? Porque te has deshidratado, porque estás cansado, has corrido mucho. Muy bien, te mereces tomar algo, ¿no? Bien, ¿qué comprarían? Yo sé que algunos dicen agüita nomás, profe, agüita. Agüita al tiempo, agüita helada. Otros dicen un Gatorade, ¿no? Otro profe, corrió bastante, profe, una gaseosita puede ser, una Inca Cola, una Coca-Cola, profesor. O dicen otros ya más avesados diciendo, profesor, una mezcla que sí pasa la sed de verdad gaseosa Coca-Cola, una Coca-Cola con una cerveza Pilsen verde, la mezclamos y nos tomamos así. No te sabe ni amarga ni dulce, ¿no? Pero, ¿no? Eso hidrata, profesor. Otro dice, un profesor, una raspadilla, un chupete, un helado, etcétera, etcétera. A eso se llama, ¿no? Son sustitutorias en su satisfacción. ¿Ha entendido?
¿Todos se entendieron? ¿Todos, todos, todos, todos? ¿Sí? Al igual, ¿no? Profesor, ¿vas a ser papá? Bueno, ecografía o análisis de sangre, uno de los dos. Los dos es 100% seguro. Sustitutoria de su satisfacción. Bien, y de aquí nos saltamos a la 8. Son complementarias. ¿Por qué se dice que sean complementarias? Porque las necesidades vienen en cadena, ¿no? O sea, satisfacer una necesidad implica satisfacer otras necesidades ligadas a la primera. Ejemplo, profesor, mi clase es online. Bien. En casa no había CPU, tuve que comprar CPU. Te estoy hablando de mi experiencia. CPU. Ya tenía el CPU. Oye, ¿y el monitor? Tuve que comprar el monitor y teclado y mouse. Pero tenía que contratar internet. Tuve que contratar internet. Ahora, profe, me exigen la cámara web. Tengo que tener cámara web. Y ahora tengo que tener impresora. Impresora. O sea, la necesidad de educarse implica satisfacer otro tipo de necesidades como el acceso a la informática, ¿ve? A las redes, al internet, a los periféricos como impresora, cámara web. A eso se llama complementarias. ¿Ha entendido? ¿Se entiende? Imagínate que tu mejor amiga se casa el día sábado, ¿ya? Y tú vas a ser su testigo y su madrina a la vez. Matrimonio civil y religioso a la vez, el mismo día. Dos vestidos, ¿sí o no? Claro, pero eso es mucho roche, ¿no? Puede estar con el vestido todo el día. En la mañana el matrimonio civil hasta la madrugada, no, dos vestidos por lo menos. Entonces, en la mañana te vas a poner un vestido blanquito, acorde, ¿no? Con el verano. Y en la noche ya un vestido un poquito ya más sexy, ¿no? Un vestido rojito, un lila, un verde, agua, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, pero tienes el vestido, pero el peinado, ¿no? Que siempre te peinas en tu clase online, que no te veo. Profe, el peinado ¿no? Muy bien. Entonces, ¿vamos con qué? Con el peinado. Ya tienes el pelo laceado ya. Y el vestido. Necesitas los zapatos, no ir con zapatillas al matrimonio. Muy bien. Ya tienes el peinado, ya tienes el laceado, los zapatos y el vestido. Profe, necesito la cartera, profe. Ya tienes la cartera. Muy bien, profe, necesito algunas alhajas. Y las alhajas tienen que combinar con el collar. Así son las mujeres caprichosas, ¿ah? O esa es la necesidad social, ¿no? Muy bien, profe, ya tengo las alhajas y ¿no? Las pulseras, el anillo y el collar. Y el arete, también el arete tiene que combinar con el collar, ¿no? Muy bien, y el maquillaje y el regalo, profesor, eso lo hace complementarias. Que satisfacer una necesidad conlleva satisfacer otro tipo de necesidades. Bien, la siguiente, la siguiente necesidad es que son concurrentes. Una misma necesidad y varias necesidades que son indistintas se presentan a la vez. Sábado, hay que jugar pelota en la noche, hay que estar en una reunión de plana, ¿no? Hay que visitar a un amigo porque es su cumpleaños, ¿no? Hay que estudiar para el domingo de la maestría, y así. Entonces, no puedo repartirme, ¿no? Entonces, como ser racional, hay que satisfacer las más apremiantes, dice, ¿no? A eso se llama concurrentes. ¿También? No confundir concurrentes con complementarias, porque la complementaria significa que una necesidad, para satisfacerlas, trae cola, pero ligadas a la primera. En cambio, las concurrentes no tienen relación alguna entre ellas, ¿no? Es que varias necesidades coincidieron ese mismo horario. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Son 4:45. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ya. Bien. Vamos a ver ahora la utilidad, ¿ya? Los economistas neoclásicos y hasta ahora los economistas llaman la utilidad
el grado de satisfacción que te un bien o servicio al consumir. Por ejemplo, este joven que ha hecho deporte, está tomando agua y está satisfaciendo su sed. ¿Qué siente? Utilidad. Utilidad. ¿Qué es la utilidad? El grado de satisfacción que te da un bien o servicio al consumir. Si compramos, por ejemplo, un disco compacto, un CD de Susy Díaz, su canción que ha llegado a Latin Grammy, que es Ese chico me ha rechazado, no sé si lo habían escuchado, y si la escuchamos una o dos veces, esa música armoniosa, ¿no? Esa voz celestial nos genera utilidad también. ¿Y qué es la utilidad? El grado de satisfacción que te da un bien o servicio a la hora de consumir. Y ni hablar sobre ese pollo a la brasa, ¿no? Ese pollo a la brasa está virándote y te dice, ¿cuándo vas a comer? Si tú comienzas a comer, ¿qué sientes? Utilidad. ¿Se entendió hasta aquí? Algunos dicen placer, satisfacción, beneficio, pero la palabra que utilizan los economistas neoclásicos que creen en el libre mercado es utilidad. Ahora, los neoclásicos es una escuela que introdujeron las matemáticas en la economía. O sea, formalizaron la ciencia económica. Así como los físicos pueden medir la velocidad. ¿Cómo se mide la velocidad, jóvenes? ¿En qué patrones? ¿Metros por segundo? ¿No? Más o menos metros por segundo, ¿no? ¿Kilómetros por hora? ¿Sí o no? Entonces, los economistas neoclásicos también quisieron medir la utilidad. Quisieron medir ese grado de placer-beneficio que le pusieron utilidad a la hora de consumir. ¿Y qué le pusieron? Útiles. Así como el metro por segundo mide la velocidad, los útiles miden el grado de satisfacción. Y esos útiles tienen unidades ordinales, o sea, puede ser 1, 2, 3, 100, 2000, 100.000 útiles. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí? Bien, entonces si yo pongo por aquí el número, el número de cucharas que te va a durar ese pollo a la brasa doradito. Y aquí los útiles, entonces yo te pregunto, cuando tú tienes un pollo a la brasa, y ojalá que a todos les guste el pollo a la brasa, cuando tú tienes un pollo a la brasa así, con una ensalada de palta, tomates, rabanito, ¿no? Y una vinagreta riquísima, y por aquí acompañó con un ají criollo, ¿no? Mayonesa, mostaza, por ahí, no sé, el chimichurri, esos verdecitos que ya nos están dando, y esas papas crocantes, y ese pollo jugoso y suavecito a la vez. Muy bien, ¿qué haces? Ah, profe, antes de picar, pongo al costado y hago la mezcla perfecta, ¿no? Ají, un poco de mayonesa, un poquito de mostaza, y combino un poquito el pollo con la papita y la ensalada, lo mezclo y me lo meto en la boca. Y una explosión de sabores. Qué rico, profesor. ¿Te da utilidad, sí o no? ¿Te da beneficio, placer? Sí. Como es el primero, es alto. Alto. No sé si captan la idea. Sí, profesor. Y vas por el segundo y repite la operación. Pero el segundo es menor que el primero, ¿sí o no? Al igual cuando tú estás sediento, ¿no? Y destapas la Coca-Cola o la Inca-Cola heladita y cierras los ojos y el primer sorbo es lo máximo. Paras porque te falta la respiración y después de unos segundos vuelves por el segundo sorbo. Y el segundo sorbo, la utilidad o el grado de satisfacción disminuye y es menor que el primero, ¿sí o no? Lo mismo pasa en las comidas. Y el tercero, menor que el segundo. Y el cuarto, menor que el tercero, y así. ¿Las utilidades adicionales están aumentando o están disminuyendo? Profesor, están disminuyendo. ¿Y por qué están disminuyendo? Porque tu cuerpo está encontrando la saciedad parcial. ¿Y cómo se puede llamar eso? La ley de Gosen. ¿O qué más? La utilidad adicional decreciente. Porque son consumos adicionales, cucharadas por cucharadas, ¿sí o no? Claro. Pero los economistas, en lugar de decir adicional, le llaman marginal. Entonces, ¿cómo se llama? La utilidad marginal o adicional decreciente. Y eso experimentamos todos los días.
a cada momento. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? No experimentas eso cuando tomas un vaso con limonada heladita. El primer sorbo, uf, qué delicioso. El segundo, y el tercero, y el cuarto ya va bajando. Profe, pero si el sabor es lo mismo, claro, porque tu cuerpo está encontrando la saciedad parcial. Recuérdate con tu primer enamoradito, ¿no? El primer beso, uf, profesor, me llevó hasta la luna. Y el segundo, a las justas, pasé la atmósfera. Y el tercero, llegué al cerro. Y el cuarto, a la copa del árbol. Y el quinto, a 1 metro. Y el sexto, séptimo, no sentí nada. Eso es la utilidad marginal decreciente. Mejor dicho, tanto va el cántaro del río que se rompe. O sea, tanto pesa la persona que esa magia se termina. Por eso esos enamorados que son, que están, quieren estar todo el día juntos, tarde o temprano terminan por aburrirse, ¿no? Hay otros que les gusta extrañar, ¿no? Te veo hoy y ya nos vemos el siguiente mes. Un mes sin ver tampoco, ¿no? Bien, ¿cómo se llama eso? Utilidad marginal decreciente. Entonces, aquí tenemos la utilidad y aquí el número de cucharadas o el número de bebidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo tendría forma la utilidad? Así, ¿no? Tendría que ser algo decreciente. Porque conforme vamos tomando, bebiendo, comiendo, abrigándonos, escuchando música, la misma canción poco a poco nos satisface o nos reporta menos grado de utilidad. Yo creo que han entendido o alguien duda de eso. ¿Sí? ¿Todos sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces eso vamos a pasarlo aquí. Ahí está la utilidad marginal decreciente. Y aquí viene la gráfica, ¿no? La gráfica. Se supone que estas son las cucharadas, las mordidas de un pan con chicharrón, que tan rico es en invierno, acompañado con un café cargado. Entonces, la primera mordida del pan con chicharrón te da 10 útiles. La segunda mordida, 8 útiles. La tercera mordida, 3 útiles. De repente es un pan con chicharrón gigante. La cuarta mordida, 3 útiles. La quinta ya no te reportan un útiles porque ya tu estómago está repleto ya. Y la sexta te da utilidad marginal negativa ya. Como tú llegaste aquí a tu punto de saturación, tu saciedad ya, tu estomaguito está recontra duro, si sigues comiendo, te genera un mal. Y a eso se llama utilidad marginal negativa. Pero ¿qué está pasando con las utilidades adicionales? Cada vez son decrecientes, 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 decrecientes. Si nosotros sumamos todas las utilidades que hemos reportado desde la primera cucharada o la primera mordida hasta la última mordida, tendríamos la utilidad total, que vendría a ser la sumatoria de 10 más 8 más 6 más 3. La utilidad total. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ahí está, ¿no? Según el principio, ¿no? La utilidad total, principios por el cual el consumo de unidades adicionales o marginales de un bien genera una utilidad o satisfacción adicional cada vez menor. Eso es tan cierto como el sol. ¿Por qué, profesor? Porque si yo estreno mis zapatillas nuevecitas, a cada rato la miro, siento su comodidad, no siento que no, el jeve me está como empujando para caminar más, ¿no? Se acomoda, se adhiere a mi pie, me siento muy bien, o sea, tu utilidad es alta. Pero conforme va pasando los días de uso, esa utilidad, ese placer, llamó utilidad adicional, porque son días y días de uso, esas zapatillas ya. Y si lo usas, como está tan viejita, ya como que ya no la exhibes, ¿no? Te paras, pero en un lugar un poquito más escondido, te ponen la mochila encima de las zapatillas, porque ya está bien gastadita. Y ya no te reporta utilidad, sino te está reportando desutilidad o mal. Lo mismo ocurre con los alimentos, ¿no? De repente ya cenaron y tu utilidad ya la satisfaciste, ya estás al máximo, ya. Tu punto de saturación ya llegó. Y mamá, la clásica de mamá, papá, ¿no? Hijo, sobró comida, papá, estoy lleno. ¿Y quién se lo va a comer? ¿Tu hermana? Ya, cómelo. Por las puras no voy a cocinar. Y te obliga a comer. A la noche ya no puedes dormir, te da pesadilla. Claro, te generó
una utilidad marginal decreciente negativa. Por acá, ¿ves? Ya no te hizo un bien, sino te hizo un mal. ¿Ha entendido? Se entendió cómo un bien se puede convertir en un mal por su uso extenso o extremo. Por eso el dicho, ¿no? Nada en exceso es bueno. ¿Sí? Bien, continuamos. Y la de Maslow. Entonces, para ver Maslow, nos vamos a la introducción y ahí está Maslow, ¿no? El psicólogo, analista Maslow, nos enseña que el ser humano busca satisfacer necesidades y lo primero es como una escalera, ¿no? ¿Cómo subo la escalera? Por peldaño. No voy a saltarme a la última escalera, ¿no? El primer peldaño, necesidades fisiológicas, las básicas. Son las necesidades básicas imprescindibles para el ser humano. Tienes que satisfacerlas. Sin satisfacer, se podría correr riesgo de su vida. Por ejemplo, alimentarse, descansar, ¿no? Arroparse, tener donde vivir, ¿no? El sexo para la procreación es una necesidad fisiológica. Bueno, ya tengo satisfecho esas necesidades, profesor. Me voy por las secundarias, o perdón, la de seguridad. Y ahí puede estar, ¿no? Eh, el, el empleo, los ingresos, los salarios, el trabajo, ¿no? ¿No? Necesidad de seguridad también puede ser, por ejemplo, tengo una casita, pero tengo ya un sistema de videovigilancia, un seguro de vida, unas vacunas, seguridad. Ya tengo eso, profesor. Ya tengo un nombramiento, soy un profesional destacado, ¿no? Tengo ingresos seguros, ya estoy en el segundo nivel, ahora vas al tercer nivel. Cada vez que llegas en casa, ¿quién te recibe? Tu cámara de seguridad, ¿no? Ni los rateros te han visitado. Más aburrido. Entonces sientes un vacío, ¿no? Tú dices, ah, ya voy a escalar a la tercera necesidad. Necesidades sociales, relaciones sociales, pertenecer a un grupo de danza, un grupo de lectura, ¿no? Confraternizar con un grupo que ellos tienes un sentido de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, te gusta mucho el mundo anime o anime se llama, ¿no? Muy bien, visitas el centro comercial que está en Arenales, haces amistad con los otakus, ¿no? Hacen concursos de disfraces, o de repente te gusta el fútbol, ¿no? Entonces vas a los estadios, perteneces a Cristal o a la U, te haces socio, qué sé yo. Y necesidades de afecto también está aquí, ¿no? De repente ya estás con la enamorada, con la novia, con la prometida, con la conviviente, con el ser más amado, qué sé yo, ¿no? Ya tienes eso, ahora vas arriba ya, a la cuarta. Necesidades de estima, ¿no? Quieres tener ya prestigio, ¿no? O sea, ya estás buscando ocupar el sillón de tu jefe. Progreso personal, combinación de estudios, de maestrías, doctorados, ¿no? La buena reputación, el niño ego, ¿no? Tu ego. Bien. Ya tienes éxito profesional, personal, ahora vas por la autorización, ¿no? La autorización es alcanzar tu potencial máximo. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta tu potencial máximo, ¿no? ¿No? Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el último tema ya, que es el presupuesto familiar, ¿ya? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Entonces hay jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que terminan su carrera y les va bien, ¿no? Ni bien están en séptimo, octavo ciclo, ya están trabajando. Son buenos, pues, ¿no? Son habilidosos, inteligentes, ¿no? Y la gerencia se da cuenta, ese chico no hay que perderlo, ¿no? Bien, págale más, ya no le pague sueldo de practicante, págale sueldo de un técnico o un profesional junior. Y ya están con 3.000, 4.000. Al final se achora el chico, ¿no? Porque ya tiene el título, sacó el título de jefe, ya, muchas gracias por aprender en su empresa, me voy. No, no te vayas, pues, quédate un par de años más, no seas desagradecido. Pero jefe, mira, me están ofreciendo más allá.
¿Cuánto están ofreciendo? 5.000, ya te tengo 7.000. 7.000 solteros jóvenes, rápidamente los bancos se enteran y te dicen, acá está tu línea de crédito, 50.000 soles. De verdad, para mí todo solito, sí, el auto del año. Se enteran que pagaste el auto del año en 2 años, 2 años y medio. ¡Pum! El departamento. Ahí está. Tu línea de crédito, compra tu departamento. ¿Qué han satisfecho? Necesidades de seguridad. Pero van por las terciarias, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Un club campestre, pan, no sé, en Chosica, en Asia, pan, clubes, y ahí se relacionan, ¿no? Juegan fútbol, todo, cualquier deporte, cualquier afición, necesidad de afecto, necesidad de pertenencia terciaria, ¿no? O tercer nivel. Y vamos por el cuarto. Ya están. Oye, el gerente está viejito, ya no hay que darle vuelta, dice, ¿no? Bien, vamos por la maestría, ¿no? Necesidad de autoestima, ¿no? Necesidad de superación. Bien, vamos, vamos a pasar al presupuesto familiar. ¿Ya? Es un tema de 4 o 5 años ya en el Profeta de San Marcos. No existía. Es más, no hay teoría en los libros pre sobre esto. ¿Ya? Entonces, el presupuesto familiar. ¿Qué es un presupuesto familiar? Es una herramienta que tiene dos columnas, los ingresos de las familias y los gastos. Recuerda que todo presupuesto se hace en función de saber cuánto realmente va a ingresar o un aproximado, una proyección para aproximar o proyectar los gastos, ¿no? Pero ¿cuál es lo óptimo? Que el ingreso supere el gasto para tener capacidad de ahorro, ¿sí o no? Bien, ahora, ¿qué te dice la teoría? Que los ingresos se dividen en dos: ingresos o renta, así también le llaman, la renta absoluta. ¿Y qué es la renta absoluta? La renta segura, la renta que yo percibo mes a mes. Mi salario de pita, el local comercial que yo alquilo, los intereses del banco, los dividendos de una acción, es mi renta absoluta. El salario de mi esposa es la renta absoluta. Y la renta permanente es la renta que tiene probabilidades de que entre o no entre. Por ejemplo, el día domingo me puede llamar un exalumno para enseñarle un poco de economía, ¿no? O a mi esposa le puede llamar una paciente para que le coloque una intravenosa. Esos cachitos, esos cachuelitos, esos ingresos adicionales que pueden entrar como no pueden entrar, se llama renta permanente. Y si sumamos la renta absoluta y la renta permanente, ¿no? Sería el ingreso de las familias. De repente yo me caso con una vendedora de ambulante del mercado central que vende mascarillas. Entonces, mi salario de pita es mi renta permanente, perdón, absoluta, y los ingresos que ella pueda obtener día a día, semana a semana, por la venta ambulatoria de mascarillas, vendría a ser una renta permanente. Estocástica. No es seguro, ¿sí o no? A veces puede vender, a veces no puede vender. ¿Se entendió? Pero ambos, ¿no? Son ingresos de las familias. Ahora, los gastos se dividen en tres. Los gastos fijos, que no te puedes separar de ellos, no te puedes hacer un acostado, ¿no? Son gastos que uno no puede prescindir. La alimentación, la salud, el pago de las tarifas del agua, electricidad, gas, son gastos mensuales, medicinas, gastos mensuales, ¿no? Y generalmente no se puede minimizar este gasto, ¿no? No podemos decir, hijo, come menos, ¿no? Hija, estás con inyecciones, ¿no? Sí, ahora, ¿cuánto te recetó? 4 inyecciones, ya ponte una nada más, hay que ahorrar. No se puede hacer eso, ¿no? Con la salud no se juega. Bien, en cambio, los gastos mensuales son gastos que yo puedo evitar. Pude haberlo evitado, pero si lo asumo, va a ser difícil disminuirlo. Por ejemplo, dentro de mis gastos, yo estoy pagando 600 soles por un crédito al BCP porque compré mi moto lineal. ¿Pero por qué compra, profesor? Sí, pueden, no debí comprarlo. Es un gasto mensual. Pago 300 soles pensión de mi hijo en el colegio particular. Ahí van 900, profesor. Sí, pero ¿por qué le ha puesto un particular? Sí, pues debí dejarlo en el nacional. O sea, pude haberlo evitado, pero cuando lo asumo va a ser bien difícil de minimizarlo. Ahí tenemos las hipotecas, los gastos, ¿no? Las letras de vehículos, o la cuota de un crédito vehicular,
un crédito hipotecario, etcétera, etcétera, o una pensión educativa. Y los gastos discrecionales son como los terciarios, los puedo evitar y fácil prescindir de ellos. De repente yo llego hoy de noche, familia, tengo una mala noticia que decirles, me han despedido. Uy, papi, ¿no vas a comprar mi manzanita 13? No, ya no. Y ya no hay viaje, ya no hay. Adiós Disney, sí. Papi, ¿me pagarás mi gimnasio? Ya no, despídete del Gold Gym. Sí, creo que ya ni Gold Gym existe. No, de repente el más chiquitín, papi, ¿y mi Nintendo? Ya fue, ya. Papi, pero el domingo íbamos a ir a Lurín. No, ya fue tampoco, ya. ¿Qué estoy haciendo? Acortar los gastos discrecionales. Papi, pero si vas a comprar el televisor de 80 pulgadas para ver la selección peruana cuando vaya a Qatar, tampoco. ¿No? Las cámaras, los videojuegos, las consolas de videojuegos, ¿no? Todo lo que es superfluo son gastos discrecionales. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Bien, entonces podemos pasar al FORS. Pasemos al FORS. Ya debe estar activo el examen. Ah, ya. Antes de ir al FORS, vamos a responder esta pregunta que vino el último examen de admisión. ¿Qué marcaríamos como clave? A ver, jóvenes. Y luego pasamos al FORS, ¿ya? A ver, ¿qué marcaríamos como clave? A ver, me han dicho todo claro, profesor. Entonces marquemos una pregunta de examen de admisión del área D, ¿no? O sea que el área D es un poquito más fuerte que todas las áreas, ¿no? Entonces la pregunta de necesidades está aquí. ¿Qué marcarías?
Ujú. La respuesta correcta sería, profesor, si aquí tenemos aquí la utilidad del pollo a la brasa y aquí el número de cucharadas, entonces yo voy a observar que a medida que sigo comiendo, la utilidad va a descender, ¿sí o no? Entonces más o menos la forma sería así, ¿no? ¿Y cuál es la que más se asemeja? Es casa, ¿no, profesor? Casa. Muy bien. Respuesta correcta. Bien, ahora sí pasemos al force. Pasemos al force, jóvenes. ¿Quién lanza la dirección aquí? Alessandra, ¿puedes hacer? Joseph, por favor, lanza la dirección para saber que ya sí pues, se puede dar el examen. Bien, gracias, Joseph. Marquemos, por favor, 3 de 3 hay que sacar. Corre el tiempo. También hay que hacer. Ya, los que ya están. Vamos a marcar eso.
Muy bien. Vamos a marcar, por favor. Bien, chicos, vamos a marcar. Uno y 2. Marquemos uno y 2, por favor. Uno y 2. Marquemos. Marquemos uno y 2. ¿Qué marcaríamos la uno? Uno había, ¿no, profesor? Claro, porque la salud es primaria. Pero yo puedo ir físicamente o por remotamente atenderme, ¿no? Porque hay un programa ICANN Doctor. Y la 2 es idéntica, ¿no, profesor? ¿No? Avión. Bien. 3, 4 y 5. Marquemos 3, 4 y 5, por favor. 3, 4 y 5. Marquemos. Ya vamos terminando, por favor. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Marquemos 3, 4 y 5. 3. Ah, profesor. Si alguien va a jugar fútbol, tiene que tener canillera, rodillera, ¿no? Ropa deportiva, sudadera, ¿no? Un toma todo, etcétera, etcétera, ¿no? Complementarias. Pregunta 4. A ver, marquemos la 4. Bien, la 4. El consumo de un bien realizado por un humano buscando la activación de una necesidad se encuentra limitado por la sociedad parcial, claro. Es que la utilidad marginal va a decrecer, ¿no? Hoy se aplica la ley de Gosen también, ¿no? A medida que uno satisface las necesidades, va a decrecer. El dedo, cada 4 dedos. Y la 5, marquemos la 5, por favor. La 5, la 5.
Las necesidades humanas son limitadas en número, son I, ¿no? Falso. Necesidades y carente de deseo, el deseo es la representación mental, ¿no? Necesidad es la carencia o falta de algo, ¿no? Falso. La necesidad es el frío, lo siento en la piel. El deseo es la chompa que tengo que abrigar. La recreación o diversión es una necesidad primaria, falso, ¿no? Es una necesidad secundaria. Casa. Siguiente, 6 y 7, 6 y 7. De los siguientes casos son considerados como necesidades secundarias. Esta sí es. Un BMW es un auto de lujo. La raza náutica, bueno, no es lujo también, ¿no? Y la educación es secundaria, ¿no? Las dos, uno y cuatro. La 7 es la que le comentaba, ¿no? Yo me endeudo para ir de viaje a Rusia 2018. Eso no es primario, porque no voy a morir si es que no voy. No es secundario porque no complementa las primarias, ¿no? No me da cierto prestigio o no es como la educación para mi desarrollo personal, social, ¿no? Tampoco no es cultural, pues, ¿no, profesor? Es algo suntuario, ¿no? Beso. 8 y 9, marquemos 8 y 9, por favor.
La número 8 sería así, ¿no? Caliguarma es alimentación, primario. Pensión 65 puede ser una necesidad social, ¿no? A los que menos tienen. Pero beca 18, profesor, es secundario, es educación. Guajarán es implementación de Internet de Internet en los colegios públicos. Entonces, son necesidades que buscan satisfacer necesidades primarias como la alimentación y secundarias como la educación. Primarias como la alimentación y secundarias como la educación. O sea, son primarias y secundarias. Casa. Y la 9, ¿cuál es la pregunta 9? Un hecho de fácil contrastación es que tu individuo experimenta diferentes tipos de necesidades. Existen algunas que al no ser satisfechas de manera prolongada podrían generar problemas fisiológicos e incluso generar la muerte de la persona. Esa es la primaria. Indique cuál de las siguientes no se vincula con dicha idea, cuál no es primario. Y no es primario en los estudios, ¿no? Porque es primario, 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 ¿no, profesor? Sí. 9 casa. Los estudios son secundarios o complementarios. 10 y 11, 10 y 11, marquemos, por favor. Bien, claro, como habíamos dicho, ¿no? Al inicio, esta es la pregunta que les había comentado, ¿no? Lo que termina comprando la joya sería secundario, terciario, perdón. Si percibe 1000 y gasta 100, 150, 150 y 100 en tubérculos, son 200 más 300, son 500 en las necesidades primarias, ¿no? Y 200 guarda para la pensión de sus estudios, secundario, se va 50%, 20%, y resta para la joya, 30%, casa. Y la 11 es vistura del concepto no de comer, sino para poner la gastronomía como un punto empresarial, ¿no? Productores, consumidores y comerciantes. O sea, puede ser una fuente de empleo y el trabajo es secundario, pero más que es cultural, profe, la cultura y la educación es secundario, ¿no? Desde marco dedo, ¿no? 11 dedo. 12 y 13, 12 y 13, ¿qué marcaríamos?
María gasta cada mes lo siguiente: 60 pasajes, que son servicios, 50 útiles escolares, que son bienes, prende a vestir, que es un bien, 100 en menú, que no sé si es un bien o servicio, y 500 en pensión, que son servicios. ¿Cuánto en servicio gasta? 500 más 60, 560. ¿Hay 560? Sí, puede ser esta clave. Pero como 100 estaba en duda, yo digo, si en la pregunta 100 lo toman como servicios porque son restaurantes que venden los menús, son servicios, sería 560. ¿Y hay 560 en las alternativas? No. Eso quiere decir que el menú lo está tomando como un bienes. Y sumo bienes 50 más 150, 200, 300. ¿Y hay clave 300? Sí, justo la que coincide. Entonces la clave sería, correcta sería dedo, ¿no? Dedo. Y la pregunta número 13, Carl y Richard viven en ciudades diferentes. Muy bien. ¿Y qué marcaste la 13? Ah, profesor, la 13 es fácil, ¿no? La 13 sería utilidad. No, profesor, creo que es grave satisfacción que tenga un bien o servicio a la hora de consumir, ¿no? Clave 13, dedo. Muy bien, y 13 dedo es la alternativa que nos vamos a quedar, ¿ya?